Compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Jason Cifuentes Montoya, estudiante de segundo semestre de Administración de Salud Ocupacional en la Universidad Minuto de Dios. En esta tarde nos acontecen dos casos, uno relacionado a lo que es accidente de trabajo y enfermedad laboral. En accidente de trabajo tenemos un caso donde se ve comprometida la señora Ana María Medina, y para resolver o analizar este caso tenemos tres ítems diferentes. El primero es: identifique qué elementos de prueba son necesarios para determinar el origen del accidente. Nosotros, realizando el análisis de este accidente, lo catalogamos como de origen común, ¿sí? Porque no fue desarrollando sus labores como tal. Y como elementos de prueba nos ceñimos a lo que dice el decreto 2463 del 2001 en su artículo 9, que son los fundamentos para la clasificación del origen y grado de pérdida de capacidad laboral. En este se definen los elementos a analizar, que este accidente sí sea relacionado como de origen laboral o de origen común. A continuación sigue con la explicación mi compañera Daniela Vallejo. Cordial saludo para todos, mi nombre es Daniela Vallejo Mejía, estudiante del segundo semestre de Administración en Salud Ocupacional en la Universidad Minuto de Dios. A continuación hablaré sobre el segundo ítem que plantea el caso número 1. ¿Qué clase de accidente laboral probablemente se marcaría en el caso polémico? En el caso de la señora Ana María, no existió ningún tipo de accidente laboral, debido a que en el momento de lo ocurrido la señora se encontraba desacatando una orden impartida por su jefe inmediato. Y es por esta razón no se puede catalogar un accidente de trabajo, debido a que no reúne su totalidad lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012. Cordial saludo, mi nombre es Azucena López, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo del segundo semestre en la Universidad Minuto de Dios. A continuación vamos a responder y a plantear el punto 3 del primer caso. Punto 3 de la Ley 1562 del 2012, que define: es un accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Igualmente se considera un accidente de trabajo el que se produce durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia hasta el lugar de trabajo, o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. También se considera un accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de las funciones sindicales, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre en el que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual manera, se considera un accidente de trabajo el que se produce por la ejecución de actividades recreativas, deportivas y culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en emisión. Según esto, se define de que el accidente de la señora Ana María es de origen común, debido a que no reúne con las condiciones expuestas en este artículo. Aunque la señora Ana María fue enviada bajo autorización o en representación de la empresa, en el momento de ocurrido el accidente no estaba ejecutando las labores por las cuales había sido enviada en comisión. Por lo tanto, no se considera un
accidente de origen laboral. Adicional a esto, se aplicaría también lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 1295 de 1994, lo cual define el origen del accidente y la enfermedad y la muerte, donde dice que toda enfermedad o patología, accidente o muerte que no se haya sido clasificado o calificado como de origen profesional se considera de origen común. A continuación vamos a hablar del segundo caso que nos presenta una enfermedad laboral. Este caso nos plantea 3 ítems. El primero dice: identifique qué elementos de prueba son necesarios para determinar el origen de la enfermedad y su nexo causal. Realizando el análisis de este caso, pues como dije ahora, se puede evidenciar que el señor Juan Martínez laboró en una mina de carbón a cielo abierto por un periodo de 20 años hasta el 2012, lo cual quiere decir que fue el mismo de exposición al que él estuvo. De acuerdo a este caso, no se nota que le hayan practicado todas las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo número 3 y su parágrafo de la resolución 2346 de 2007. Sin embargo, se nota que la empresa envió al señor Juan Martínez a realizarse todos los exámenes de egreso, pero ahí no se presentaba ninguna patología. Es de dudoso concepto el argumento que la empresa presenta en su defensa, debido a que después de la salida del señor Juan Martínez de la empresa, envía a realizar una encuesta de riesgos extralaborales con el fin de tener argumentos en el momento de cualquier tipo de petición hacia la empresa. Suministraba los elementos de protección personal necesarios de acuerdo a los riesgos asociados al tipo de labores que desempeñaba el señor Juan Martínez. Como elementos de prueba se tiene el decreto 2463 de 2001, artículo 9, fundamentos para la calificación de origen y grado de pérdida de capacidad laboral. Los fundamentos de hecho que debe contener el dictamen con el cual se declara el grado, el origen de la pérdida de capacidad laboral o de invalidez y la fecha de estructuración. Son todos aquellos que se relacionan con la ocurrencia de determinada contingencia, lo cual incluye historia clínica, reportes, valoraciones o exámenes médicos periódicos y en general lo que puedan servir de prueba para certificar una determinada relación causal, tales como certificados de cargos y labores, contrato de trabajo, comisiones, realización de actividades, subordinación, estadísticas o testimonios, entre otros que se relacionen con la patología, lesión o las condiciones en estudio para determinar el origen de la enfermedad. Determine el origen de la enfermedad de acuerdo con la normatividad expuesta. De acuerdo a la guía de atención integral basada en la evidencia, las Gatizo, parasilicosis, neumoconiosis del minero de carbón y asbestosis. La neumoconiosis del minero de carbón es la enfermedad más frecuente, asociada con la minería del carbón. No es una enfermedad de desarrollo rápido y suele tardar al menos de 5 a 10 años en manifestarse. A menudo, mucho más cuando las exposiciones son bajas. En sus fases iniciales es un indicador de una excesiva retención pulmonar de polvo y puede asociarse a escasos síntomas y signos propios. Sin embargo, a medida que avanza, sitúa al minero en un riesgo cada vez mayor de desarrollar fibrosis masiva progresiva, un proceso mucho más grave. De acuerdo al tiempo de exposición que nos habla las guías de atención integral basada en las evidencias de las Gatizos, se puede determinar de que el desarrollo de la enfermedad del señor Juan fue de origen laboral, ya que
estuvo en una exposición mayor de 20 años al polvo de carbón, lo cual le pudo contraer esta enfermedad respiratoria denominada neumoconiosis de minero de carbón, antracosis, con el código CIE-10 J60, la cual se encuentra en el anexo técnico en la parte A, enfermedades laborales directas del decreto 1477 del 2014. Y enfermedades clasificadas por grupos o categorías en el grupo 2, cáncer de origen laboral, también en el decreto 1477 del 2014. Compañeros, siguiendo con la secuencia, en el punto 3 de enfermedad laboral nos pide lo siguiente: argumenten, acorde a lo estudiado, si se configura como enfermedad de origen laboral o de origen común y el porqué de la decisión tomada. Se pudo catalogar como enfermedad laboral o enfermedad de origen laboral debido a que la patología que presenta el señor Juan está acorde a lo que dicta el anexo técnico en la parte A, enfermedades laborales directas del decreto 1477, y en la parte B, en enfermedades clasificadas por grupos o categorías, el cual se encuentra en el grupo 2, cáncer de origen laboral. Por otro lado, se puede identificar que el explotador estaba incumpliendo con los artículos 259, 263, 264 del decreto 2222 de 1993. Además, el señor Juan cumple con lo que estipula el artículo 4 de la ley 1562 de 2012 relacionado o definido enfermedad laboral. Enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Compañeros, muchas gracias.